La ciudad entera contenía el aliento cuando el helicóptero aterrizó sobre la azotea del hospital más exclusivo del país. Durante semanas, los mejores especialistas habían cruzado puertas automáticas con expresiones tensas, portafolios repletos de informes y una sola misión: salvar al hombre que controlaba miles de millones, pero que ahora no podía controlar su propio cuerpo. 31 médicos. 31 diagnósticos distintos. Y ni una sola respuesta. El CEO más poderoso del continente yacía en una habitación rodeada de vidrio y silencio. Su nombre llenaba titulares financieros, pero ahora su rostro llenaba pantallas con una pregunta inquietante: ¿qué le estaba ocurriendo? Todo comenzó con algo pequeño. Un ligero temblor en la mano derecha durante una conferencia internacional. Luego, lapsos de memoria. Después, un dolor punzante en el pecho que ningún electrocardiograma lograba explicar. Sus ejecutivos hablaron de estrés. Los médicos de posibles síndromes raros. Los medios de conspiraciones. Pero la verdad parecía esconderse en algún rincón que nadie estaba mirando. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, en un barrio modesto donde las luces parpadeaban antes de encenderse, un padre soltero luchaba con su propio imperio: 3 niños de 8 años que hablaban más rápido de lo que él podía pensar. Daniel no dirigía empresas ni aparecía en revistas, conducía un taxi durante el día y ayudaba con tareas escolares por la noche. Sus trillizos, Mateo, Lucía y Tomás, eran su orgullo, su caos y su brújula. Aquella tarde el destino decidió cruzar 2 mundos que jamás debieron encontrarse. El hospital, desbordado de periodistas y especialistas, necesitaba despejar la entrada principal. Daniel, que acababa de dejar a un pasajero, fue desviado hacia la zona de emergencias justo cuando sus hijos salían de una visita escolar al Museo de Ciencias cercano. La maestra, nerviosa por el tumulto, pidió a los padres que recogieran a los niños antes de lo previsto. En cuestión de minutos, Daniel estacionó su taxi frente al hospital, los 3 pequeños bajaron del vehículo y sus ojos curiosos se clavaron en el edificio brillante como si fuera una nave espacial caída del cielo. «Papá, ¿por qué hay tantos doctores ahí?», preguntó Lucía, señalando las ambulancias. «Porque alguien muy importante está enfermo», respondió Daniel, intentando apurarlos. Pero Mateo ya leía en voz alta los titulares en una pantalla gigante: el enigma médico del año. Tomás, siempre el más observador, frunció el ceño. En ese momento una camilla fue trasladada apresuradamente por el pasillo exterior que conectaba con otro pabellón. A través del cristal, los niños vieron al hombre pálido, conectado a máquinas que pitaban con un ritmo inquietante. No sabían quién era, pero algo en su expresión les llamó la atención. Los trillizos intercambiaron miradas, esa clase de mirada silenciosa que solo los hermanos que comparten el mismo cumpleaños comprenden. «Papá», dijo Mateo con una seriedad impropia de su edad, «¿los doctores ya le preguntaron si cambió algo en su oficina?». Daniel soltó una risa breve. «Claro que sí, hijo. Le habrán preguntado de todo». Pero Lucía negó con la cabeza. «No, no todo. Le preguntaron si movieron su escritorio de lugar». Tomás dio un paso al frente, mirando fijamente hacia el edificio. «¿Y si no está enfermo por dentro, sino por lo que está respirando todos los días?». Daniel sintió un escalofrío inesperado. No sabía por qué aquellas palabras, dichas con inocencia, le atravesaron el pecho como una corriente fría. En el piso 17, un equipo de especialistas debatía acaloradamente. Resonancias limpias. Análisis normales. Pruebas genéticas sin anomalías concluyentes. El CEO empeoraba sin explicación. Cada nuevo médico llegaba convencido de que descubriría lo que los otros habían pasado por alto. Y cada uno salía con la misma expresión derrotada. Abajo los trillizos seguían mirando el edificio como si pudieran ver más allá del concreto y el vidrio. «Papá», insistió Lucía, «si alguien se enferma cuando cambia de casa porque hay moho en las paredes, ¿no puede pasar lo mismo si cambia de oficina?». Daniel dejó de caminar. Recordó una noticia reciente: el CEO había inaugurado una nueva sede corporativa apenas 2 meses antes de caer enfermo. Un edificio futurista, hermético, completamente automatizado. Tomás apretó la mano de su padre. ¿Y si nadie le hizo la pregunta correcta? En ese instante un joven residente salió al exterior para tomar aire. Se detuvo al escuchar la conversación casual del padre con sus hijos, palabras sueltas que el viento llevó hasta sus oídos:
oficina nueva, aire, mover el escritorio. El residente se quedó inmóvil. Porque entre los 31 médicos que habían revisado cada órgano, cada célula, cada milímetro del cuerpo del CEO, nadie había investigado con profundidad el edificio donde pasaba 14 horas al día. Y mientras el sol descendía detrás de los rascacielos, tiñendo de naranja las ventanas del hospital, el joven médico regresó corriendo al interior con una sospecha que comenzaba a latir con fuerza, sin imaginar que aquella pregunta nacida en la mente de 3 niños cambiaría el rumbo de todo. El residente irrumpió en la sala de reuniones sin pedir permiso. Los especialistas levantaron la vista, molestos por la interrupción. Él apenas podía respirar. ¿Alguien ha evaluado la calidad del aire en la nueva sede corporativa? Preguntó de golpe. Hubo un silencio incómodo. Algunos intercambiaron miradas. El cardiólogo negó con la cabeza. El neurólogo revisó mentalmente los informes. El toxicólogo frunció el ceño. Se analizaron muestras de sangre, tejidos, fluidos, respondió uno de ellos con tono defensivo. Pero no su entorno, insistió el residente. El señor pasa más de 14 horas al día en un edificio completamente sellado. Sistema de ventilación inteligente, cristales herméticos, sensores automatizados. ¿Y si el problema no está en él, sino en lo que respira? La idea, simple y casi vergonzosamente obvia, empezó a expandirse por la sala como una grieta invisible. Arriba, el CEO abrió los ojos con dificultad. Sentía la cabeza pesada, como si una niebla espesa le cubriera el pensamiento. Desde que se mudó a la nueva torre corporativa, había notado un leve olor metálico en su oficina privada. Pensó que era el mobiliario nuevo, la pintura fresca, la tecnología recién instalada. No quiso parecer paranoico. Tenía accionistas que tranquilizar. El residente propuso algo más audaz, trasladar temporalmente al paciente fuera del hospital, lejos del centro financiero. Un lugar con aire natural, sin filtros, sin sistemas cerrados. Es arriesgado, murmuró el director médico. Más arriesgado es seguir sin respuestas, replicó el joven. Horas después, bajo estricta supervisión, el CEO fue llevado discretamente a una clínica rural a las afueras de la ciudad. El aire allí era distinto. Húmedo, fresco, con olor a tierra y árboles. Durante la primera noche algo cambió. Sus dolores de cabeza disminuyeron. El temblor en su mano derecha se redujo. Los monitores mostraron variaciones sutiles, pero reales. En paralelo, un equipo fue enviado a inspeccionar la torre corporativa. Ingenieros ambientales comenzaron a revisar conductos, sensores, materiales aislantes. Lo que encontraron fue inquietante. Un fallo microscópico en el sistema de ventilación inteligente provocaba la acumulación de compuestos orgánicos volátiles liberados por el nuevo mobiliario de alta gama. En condiciones normales, el sistema debía purificar el aire constantemente. Pero una actualización defectuosa del software había reducido la renovación de oxígeno en ciertas áreas, incluida la oficina del CEO. La exposición prolongada explicaba los síntomas neurológicos leves, los episodios de desorientación, la fatiga extrema y hasta los dolores torácicos relacionados con la respuesta inflamatoria del cuerpo. Cuando el informe llegó al hospital, el silencio volvió a imponerse, esta vez cargado de asombro. 31 médicos habían buscado enfermedades exóticas, síndromes rarísimos, mutaciones improbables. Pero 3 niños habían formulado la pregunta que nadie consideró: ¿qué cambió? En la clínica rural, el CEO comenzó a recuperar claridad mental. Pidió ver a su equipo directivo y, en un gesto poco habitual en él, solicitó también la presencia del joven residente. ¿Quién pensó en el edificio?, preguntó con voz aún débil. El residente dudó un segundo. No fui exactamente yo. Esa misma tarde, Daniel recibió una llamada inesperada mientras esperaba pasajeros en una estación concurrida. Creyó que era una broma cuando le dijeron que el CEO deseaba conocer a sus hijos. Pero la invitación era real. Días después, los trillizos caminaron por los jardines de la clínica rural con la misma curiosidad con la que habían observado el hospital. El CEO los miró con una mezcla de gratitud y desconcierto. ¿Cómo se les ocurrió?, preguntó. Mateo se encogió de hombros. En ciencias nos enseñaron que si una planta se marchita, primero miras la tierra y el agua. Lucía añadió. Y que cuando algo cambia, hay que preguntarse qué fue diferente.
Tomás, en cambio, observaba el horizonte pensativo. A veces los adultos miran demasiado complicado. El CEO guardó silencio, sintiendo el peso de aquellas palabras mucho más que cualquier diagnóstico anterior. Algo dentro de él comenzaba a transformarse no solo físicamente, sino en una dimensión que ningún examen médico podía medir. Y mientras el viento movía suavemente las hojas de los árboles, una nueva decisión empezó a formarse en su mente, una decisión que alteraría no solo su empresa, sino la vida de quienes jamás imaginaron cruzarse en su camino. El CEO permaneció en el jardín, dejando que la brisa jugara con su cabello mientras sus ojos seguían a los trillizos, que exploraban cada rincón como pequeños exploradores curiosos. Había pasado semanas bajo luces fluorescentes, rodeado de monitores y tubos, escuchando el zumbido constante de máquinas, y ahora el aire fresco y la simplicidad de aquel lugar le resultaban casi revolucionarios. Se dio cuenta de que había estado tan concentrado en su poder y en los detalles infinitesimales de su empresa que había olvidado algo fundamental: los pequeños cambios podían tener consecuencias gigantescas. Nunca imaginé que 3 niños pudieran enseñarle a un adulto tanto, dijo finalmente, su voz suave pero cargada de emoción. Los trillizos lo miraron sin comprender del todo el significado de sus palabras, pero percibiendo que había un tono especial, distinto del de cualquier adulto que hubieran conocido. El residente, aún a su lado, le entregó un informe detallado del fallo en la ventilación. Cada línea técnica era acompañada de un gráfico, una fotografía y un análisis de concentración de compuestos volátiles. El CEO asintió lentamente, absorbiendo cada dato, pero su mente estaba en otra parte, en cómo la curiosidad inocente y la observación simple habían resuelto un problema que parecía insuperable. «Debemos reparar la torre inmediatamente», dijo, dirigiéndose al residente. «Y quiero que tú supervises todo. Quiero que nadie más ignore lo obvio». El residente asintió, aún sorprendido por la confianza depositada en él. Sabía que su carrera apenas comenzaba, pero ese instante lo marcaba de manera definitiva. Lo que vino después fue un torbellino de llamadas, reuniones y decisiones rápidas. El CEO reabrió la torre solo después de asegurar que cada conducto, cada sensor y cada filtro estuvieran en perfecto funcionamiento. Se implementó un protocolo de seguridad ambiental que ningún hospital o empresa había tenido antes, basado en la observación y en la pregunta más simple: ¿qué ha cambiado? Mientras tanto, Daniel y sus hijos se convirtieron en invitados frecuentes en la sede de la empresa. Los trillizos tenían acceso a áreas restringidas y participaban en reuniones informales, siempre curiosos, siempre haciendo preguntas que los ejecutivos aprendieron a no descartar. Cada pregunta, cada comentario parecía abrir perspectivas nuevas. El CEO los observaba con un respeto creciente, consciente de que había algo poderoso en la mente de un niño, su capacidad de ver lo que los adultos no podían. En los meses siguientes, la recuperación del CEO fue impresionante. Su energía volvió, sus síntomas desaparecieron, y con cada día sentía un renovado aprecio por la vida fuera de la torre de cristal. Comenzó a dedicar tiempo a aprender sobre simplicidad, naturaleza y observación, y sus decisiones empresariales se volvieron más humanas, más conscientes del bienestar de quienes lo rodeaban. Los trillizos se convirtieron en sus consejeros honorarios y su padre, Daniel, pasó de ser un taxista desconocido a un colaborador estratégico, responsable de programas que conectaban la empresa con la vida real de las personas. El CEO nunca olvidó aquel momento en que la respuesta vino de donde menos lo esperaba. 31 médicos habían fracasado, pero la mirada curiosa de 3 niños y una pregunta simple habían salvado no solo su vida, sino también su perspectiva del mundo. Había aprendido, de la manera más inesperada, que el conocimiento no reside únicamente en los títulos, los diplomas o los laboratorios, reside en la atención al detalle, en la observación, y sobre todo, en la capacidad de preguntar sin miedo, incluso cuando la respuesta parece demasiado sencilla. Mientras caminaba por el jardín junto a los trillizos, el CEO sonrió, comprendiendo que aquel encuentro no solo había cambiado su salud, sino también su forma de liderar, de vivir y de mirar cada pequeño detalle que antes pasaba desapercibido. Y mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, un pensamiento persistente quedó grabado en su mente: a veces, los héroes más poderosos no llevan batas blancas, llevan curiosidad, inocencia y una simple pregunta que nadie más se atrevió a hacer. El aire del atardecer parecía diferente aquella tarde, más denso, más cálido, casi como si todo el universo celebrara lo que había ocurrido. El CEO caminaba entre los trillizos, ahora con una sonrisa genuina, libre de la tensión que lo había acompañado durante semanas.
Cada paso que daba era un recordatorio de que su mundo había cambiado para siempre, no solo porque su salud se restauraba, sino porque su perspectiva de la vida, del poder y del liderazgo se transformaba en formas que nunca hubiera imaginado. Lo que había comenzado como un misterio médico imposible de resolver se convirtió en una lección que ningún libro, ni ningún especialista, podía enseñarle. En su mente resonaba la simplicidad de aquella pregunta: ¿qué cambió? 3 palabras que parecían triviales, pero que contenían la fuerza suficiente para derribar muros, para descubrir lo oculto en lo obvio, para abrir caminos que incluso los adultos más experimentados ignoraban. 31 médicos habían buscado lo extraordinario, lo raro, lo complejo, y sin embargo, lo que salvó al hombre más poderoso del país surgió de la inocencia de 3 niños, de la mirada curiosa de quienes aún no habían sido moldeados por la rutina y la ambición. La lección se expandió como un eco. El CEO comenzó a aplicar esa misma filosofía en su empresa. Reuniones que antes estaban llenas de formalidades y jerarquía se transformaron en espacios de curiosidad y preguntas simples. Cada empleado, desde el más joven hasta el ejecutivo más veterano, se sintió animado a observar, a preguntar, a notar cambios por pequeños que fueran. La torre corporativa, antes símbolo de poder impenetrable, se convirtió en un ejemplo de transparencia, cuidado y conciencia. La historia del CEO y los trillizos se difundió por todos los rincones de la ciudad, inspirando no solo a empresarios y médicos, sino también a padres, maestros y niños que aprendieron que cada pregunta tiene valor, y que cada mirada atenta puede cambiar el curso de la vida. El vínculo entre el CEO y los trillizos se fortaleció y Daniel, su padre, se convirtió en un aliado inesperado, recordándole que la grandeza no se mide solo en riqueza, sino en la capacidad de reconocer lo valioso que habita en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que muchos dan por sentado. Cada risa de los niños, cada comentario ingenuo pero perspicaz, era un recordatorio de que la sabiduría no siempre lleva bata blanca ni títulos universitarios, a veces viene envuelta en manos pequeñas, ojos brillantes y curiosidad sin límites. Con el tiempo el CEO nunca volvió a subestimar los detalles, ni la importancia de escuchar a quienes parecen menos preparados, ni la magia de la observación simple. Su salud permaneció estable, pero su vida se transformó de manera más profunda, adoptó un liderazgo más humano, más atento, más consciente. Comprendió que el verdadero poder reside en la combinación de conocimiento y humildad, y que la grandeza no consiste solo en acumular riqueza, sino en aprender a mirar, a escuchar y a actuar con claridad cuando lo esencial está frente a nosotros. Y así, mientras el sol desaparecía tras los horizontes de la ciudad, los trillizos corrían entre los jardines de la clínica, con la misma alegría que al principio, y el CEO lo seguía con una sonrisa que brillaba más que cualquier edificio de cristal. Por primera vez entendió que los héroes no siempre llevan bata blanca ni corbata de seda, algunos llevan curiosidad, valentía y la simpleza de una pregunta capaz de cambiarlo todo. Esa pregunta, formulada con inocencia, había salvado no solo su vida, sino también su alma, y su legado se llenó de un significado que ningún diagnóstico, ningún billete ni ningún título podría haber dado. La historia que comenzó como un misterio médico imposible se cerraba ahora como una verdad eterna. La vida puede ser resuelta, transformada y salvada por la mirada pura de quienes aún no han olvidado cómo preguntarse lo esencial.